Dios les bendiga. Hoy estamos iniciando una nueva semana. Gracias a Dios que nos permite la vida. Y también estamos iniciando una semana de estudio bíblico. En esta semana estaremos estudiando el tema del Espíritu Santo. Un tema no complejo, delicado sí, por la importancia que es. De hecho, todos los temas de la Biblia son delicados porque hay que darle una buena interpretación, entendiendo todo el contexto, no desviándonos de la escritura, no tratando de decir lo que se nos ha enseñado por boca de humanos, sino entender y enseñar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Un tema incomprendido, este tema del Espíritu Santo, hay muchas personas en el mundo que no lo entienden. Tan es así que no lo entienden de que no saben lo que están haciendo con el bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y lo que hacen, lo que vemos en diferentes grupos religiosos, como las manifestaciones que sienten del Espíritu Santo, de algarabía, que se les mueve mucho el cuerpo, no saben realmente lo que están haciendo. Antes de empezar con el estudio en forma, veamos a manera de introducción como un tema incomprendido, un tema complicado, sí, pero digo, un tema delicado, sí, pero no complicado. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 32, dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el otro. El que hable contra, o el que se oponga, el que se burle, el que blasfeme, o el que no crea que el Espíritu Santo es Dios, dice la Escritura, no le será perdonado ni en este siglo ni en el otro. De hecho, el perdón de pecados se obtiene aquí en la tierra. Si no, la persona cuando muere, si sus pecados no han sido perdonados a través del bautismo por Dios, sus pecados van a continuar. Pero hay muchas manifestaciones, hay mucho malentendido acerca del Espíritu Santo. Las personas que hablan contra el Espíritu Santo es porque no lo entienden. El fruto del Espíritu Santo es claro. Gálatas 5:22 dice: el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, pero gozo espiritual, no gozo mundano, no gozo material. Dice: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy vemos como algunos grupos religiosos sienten que reciben el Espíritu Santo y empiezan a moverse, empieza a haber mucha algarabía. Y eso es hablar contra el Espíritu Santo. Para entender el tema o para entender al Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que es la deidad. Para algunos lo conocen más como Trinidad. La deidad es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dice Juan 4:24, Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Para empezar a entender el tema del Espíritu Santo y no caer en ese pecado imperdonable, es necesario conocerlo cómo está la deidad. Y la deidad que es Dios la componen tres personas. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, encontramos las tres personas bien diferenciadas una de otra, conocidas por nosotros a través de la palabra como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí está claramente lo que es la deidad.
lo que es Dios. Cuando uno menciona a Dios, nuestra mente nos ubica a uno. Ese es un problema que tenemos nosotros. No lo tiene Dios. Dios nos habla claramente y nos dice cómo es. La palabra Deus, en el griego deidad, que se traduce Dios, es una deidad compuesta por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa deidad, que es Dios, esa deidad tiene mucho o tiene una semejanza como es la humanidad. Así como está conformada la humanidad en su estructura, así está conformada la deidad en su estructura. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, para entender el Espíritu Santo tenemos que entender primero que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo forma parte de la deidad. Y para conocer la deidad, para poder diferenciar al Espíritu Santo, Padre e Hijo, tenemos que conocer cómo es la deidad, cómo está conformada la deidad. Y ahí en Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Cuando menciona el primer Adán, la primera palabra Adán se refiere obviamente al primer hombre. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Dice el versículo 2, varón y hembra los creó en plural, y los bendijo y llamó el nombre de ellos dos, llamó un solo nombre, Adán, que en el hebreo es Adam, que es humanidad, el día que fueron creados. El primer Adán es el primer hombre. Dios crea la humanidad y luego de la humanidad forma al primer hombre. Y luego del primer hombre forma a la mujer. Y les da toda la capacidad para que empiecen ellos a tener sus propios hijos. Nuevamente, este es el libro de las generaciones de Adán. Adán hombre. El día que creó Dios al hombre, semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Varón y hembra, ya estamos en plural. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos, Adán, un solo nombre. A ellos dos les puso un solo nombre. En hebreo es humanidad, es Adam, con M en hebreo, el día en que fueron creados. La semejanza de la humanidad es en cuanto a la estructura. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice la escritura: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice conforme a nuestra semejanza, dice hagamos al hombre, hagamos a la humanidad conforme a nuestra semejanza. Vamos a ver en un solo sentido, de acuerdo al estudio que estamos dando, porque tiene una explicación más profunda o abarca más términos. Pero de acuerdo al estudio que vamos a ver, que es el Espíritu Santo, y ubicarlo como el Espíritu Santo Dios, o que forma parte de la deidad, el Espíritu Santo, tenemos que entender lo que la Escritura nos dice en Génesis 1:26. Cuando dice Dios, hagamos al hombre, hagamos a la humanidad, no se refiere a un solo hombre, porque entonces no estaría la mujer. Dice, hagamos a la humanidad conforme a nuestra semejanza. La semejanza que tiene la humanidad es la semejanza que tiene la deidad en estructura. Todos los seres humanos somos iguales. Todos los seres humanos somos iguales. No hay ningún ser humano superior. Bueno, hay algunos que se creen dioses o se creen otra cosa, pero ese es otro asunto. Pero todos somos iguales, todos tenemos la misma estructura, todos somos humanos, todos somos débiles, todos nos enfermamos, todos vamos a morir. La deidad también es la misma estructura. Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en poder, son iguales en conocimiento, en sabiduría, en todo, son iguales. Padre, Hijo y Espíritu Santo, como los conocemos nosotros, como nos presenta la Biblia. ¿Por qué no es la semejanza? ¿Por qué Dios aquí nos está refiriendo a los ángeles? Porque la estructura de los ángeles es distinta a la deidad y a la humanidad. La estructura de los ángeles se compone por ángeles, arcángeles,
serafines, querubines. Es muy distinta esa estructura de la angelología. Vuelvo a mencionar, la angelología se compone por ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y la deidad se compone con Padre, Hijo, Espíritu Santo en el mismo nivel, en el mismo rango, todos iguales, los tres iguales. Y la humanidad se compone de todos los seres humanos, de millones de seres humanos, todos iguales, en el mismo rango, con las mismas capacidades, pero solamente una humanidad. No hay dos, tres, es solamente una humanidad. Así como hay una deidad, así hay una humanidad. Y que no significa que porque solamente haya una humanidad, hay un solo hombre. Tampoco significa que porque haya una sola deidad, sea un solo Dios, sino que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la humanidad somos y hemos sido millones de seres humanos, pero todos conformamos una sola humanidad. Así también es la deidad. Hay un solo Dios, hay una sola deidad, compuesta por Espíritu Santo, Padre e Hijo. Así es como está la deidad. Por eso tenemos que comprender cómo es la deidad, para poder empezar a hablar del Espíritu Santo como Dios, porque esto es lo que realmente es el Espíritu Santo, es Dios. De ahí la blasfemia contra el Espíritu Santo, de ahí la burla contra el Espíritu Santo, que no será perdonado, porque ya vimos lo que es el fruto. ¿Por qué algunos se confunden cuando leen Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5? Teniendo el conocimiento que acabamos de explicar, que hay una sola humanidad, millones de seres humanos, y ya hay una sola deidad compuesta por tres. Es una sola deidad, un solo Dios. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es Dios, uno es, claro, es una deidad. Es un Dios, una deidad compuesta por tres. Es lo mismo que decir una humanidad compuesta por millones. Muchos lo ven esto como literal, pero no ven la profundidad del asunto. Es un modismo, nosotros lo podemos llamar como un modismo de hablar. También nosotros hablamos de la misma manera en que está escrita la palabra. A veces no nos damos cuenta cómo hablamos, pero también hablamos de eso mismo. Es decir, hablamos en algo singular cuando nos estamos refiriendo a algo plural. Cuando va uno a las escuelas, a las clausuras, y que empiezan a nombrar ahí a los asistentes, y que el presidente municipal, y que el diputado, y que el director, y el maestro de ceremonia dice, vamos a darle un fuerte aplauso, y no se le da un fuerte aplauso, pero es una forma de hablar. Si yo voy y digo, voy a cortarme el pelo, no agarro o no me agarran un pelo y me lo cortan. Me cortan todo el pelo, plural, aunque haya mencionado solamente uno. Es una forma, un modismo en cómo hablamos nosotros, que en parte puede ser aplicado. Eso puede ser aplicado a nuestra mente, para que nuestra mente se abra, para que nuestra mente no esté cerrada, para que no empecemos a equivocarnos. La deidad son tres personas bien diferenciadas una de la otra y forman una sola deidad. No hay que andar comparando. Dice Isaías, ¿con qué me compararéis? Dice Dios. Hay muchos que para explicar la deidad mencionan que el huevo, que el sol. ¿Con qué están comparando a Dios? Por favor, o sea, Dios es grande, Dios es poderoso. Y dice Dios, ¿con qué me vas a comparar aquí en la tierra? No hay nada comparable. Cuando hablo de este lenguaje, de este modismo de hablar, es para que nuestra mente se abra solamente, para que podamos entender el por qué la Biblia nos menciona como Dios singular y a la vez hay un plural, porque está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Cuando dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, oye Israel, Jehová tu deidad una es, una sola deidad, compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la humanidad es una semejanza bien clara en lo que significa la deidad. Millones y millones de seres humanos y conformamos una humanidad solamente. Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conforman una deidad. Y no debemos de confundirnos, por eso debemos hay que estudiar bien la Escritura.
Hay que analizarlo en nuestra mente, hay que verlo, hay que abrir la mente, hay que pedirle la ayuda a Dios, al Espíritu Santo. Son bien diferenciables. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 31, versículo 30 dice el Señor Jesucristo: yo y el Padre uno somos. Dice: yo y el Padre uno somos. No dice: yo y el Padre somos el mismo. Eso también nos confunde la mente. Cuando decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo, no, eso está equivocado. La Escritura no lo dice así. La Escritura dice: Jesucristo y el Padre uno son, conforman una deidad. No dice: yo y el Padre somos el mismo. Si empezamos a mencionar que son el mismo, nos vamos a confundir y nuestra mente se va a confundir. Dice el Señor Jesucristo: yo y el Padre uno somos, una deidad somos, el mismo nivel, el mismo rango. Y luego ahí en Juan capítulo 14, versículo 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré, dice el Señor Jesucristo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya no se está refiriendo ni a Él ni al Padre, sino se está refiriendo a otro que está en el mismo nivel, en el mismo rango de Él. Y ese otro es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí estamos viendo cómo están los tres diferenciados, aunque lo vimos también en el bautismo del Señor Jesucristo. Pero aquí lo que tenemos que aplicar es, o más bien no aplicar las frases de que el Padre y el Hijo es el mismo. Eso confunde a la mente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno es. Oye Israel, Jehová, tu Dios uno es. Así como el Padre y el Hijo uno es, así está allá en el libro de Deuteronomio, pero lo conforman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí está el otro consolador. También por ahí en el mundo se escucha mucho el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. No hay primera, no hay segunda, no hay tercera persona, porque los tres están en el mismo nivel. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están en el mismo nivel. Están en el mismo rango, tienen el mismo poder. Es lo mismo en cuanto a cualidades y a características, sí, pero no es el mismo los tres, sino los tres es uno solo. Es una sola deidad, pero tienen las mismas cualidades. ¿Pero por qué mencionan eso? Porque Mateo capítulo 28 dice ahí la Escritura, en Mateo capítulo 28: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo ven así, dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo, primera, segunda y tercera persona. Así tampoco es correcto, porque vuelvo a mencionar, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo forman la deidad y tienen las mismas características y las mismas cualidades, cada uno, diferenciados. No pueden mencionarse uno, dos y tres, sino uno es solamente. Uno es. ¿Por qué menciona la Escritura aquí? Bueno, porque la deidad que la conforma Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad, el Padre, como lo menciona la Escritura, el Padre Dios fue el que diseñó el plan eterno. Él fue el diseñador del plan. El Dios Jesús, o nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, Él vino y ejecutó todo el plan del Padre. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de organizar todo el plan del Padre ejecutado por Jesús. Uno planeó, uno ejecutó y otro organiza. Por eso menciona el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no porque haya niveles, porque uno es. Y los tres tienen las mismas cualidades, las mismas características, el mismo poder, la misma bondad, la misma misericordia. Pero cada quien tiene una función distinta, cada quien tiene una función diferente para la redención del ser humano. El Padre hizo el plan, el Señor Jesucristo vino y lo ejecutó, por eso Él fue el que dio su vida por nosotros, y el Espíritu Santo es el que se encarga ahorita en todo el mundo de organizar todo ese plan ejecutado por nuestro Señor Jesucristo. Este es, pues, en síntesis, un corto solamente de lo que es la deidad, que nos va a servir para empezar a hablar ya del Espíritu Santo como Dios.
Dios los bendiga a todos.